tratamos de recuperar nuestras clases y bueno, no, les llamo su compañero para que puedan asistir a las clases, ya sea viernes, sábado, y no quisieron contestar. Bueno, Coronel, ahí está. disculpe, Sí. disculpe, mi coronel, recién me estoy incorporando, soy de Ingeniería Civil, no sé si me llamó estudiante Gutiérrez ¿Quién es? Justiniano. Gutiérrez Justiniano. José Lorgio. Sí, Disculpe, mi igual me coronel. acabo de incorporar. Ya, gracias. Ya, Mi coronel Garnica Elian Mario, mi coronel. sí, ya les llamo enseguida a los otros que no les llamé. No vamos a perder más el tiempo. Les decía de que traté de la forma de recuperar nuestras clases, pero no fue posible. De tal forma que vamos a correr un poco para ponernos al día con lo que nos faltaba. Esto es importante para ustedes sobre lo que son las funciones. Miren que estoy repitiendo una y otra vez las funciones que inicialmente en su concepto habíamos dicho que son funciones y que son actividades. Asimismo, habíamos clasificado a las funciones y a las actividades. Las mismas les habíamos clasificado en funciones específicas y funciones generales. Lo propio, las actividades las habíamos clasificado en actividades generales y actividades específicas, que todas estas actividades realizan los miembros de la plana mayor a partir de su campo de acción, a partir del campo de la conducción que les corresponde. Cuando hablo a partir del campo de la conducción que les corresponde, esto también es repetitivo y a lo mejor, a ver, vamos a tratar de colocar en el examen los campos de la conducción para que nuevamente ustedes se aprendan y el día del examen puedan esa pregunta hacerla bien y asegurarse ya con una pregunta. Repito, les estoy indicando que les voy a preguntar en el segundo parcial los campos de la conducción. ¿Qué son los campos de la conducción? De la conducción militar son esas actividades que van a realizar cada uno de los miembros de la plana mayor a partir de sus, a ver, cuando decimos P1 de personal, entonces a partir de aquellas actividades que son relativamente, o más bien relativas a personal, es que SP1, sus actividades va a centrar en todo lo que es personal. Él no se va a inmiscuir en lo que hace el P4. El P4 tiene sus funciones, tiene sus actividades que son propias también de él. Esto quiero que diferencien. A eso está dirigido lo que son los campos de la conducción. Ese P3 no se va a preocupar de personal, él se va a preocupar de lo que son, de lo que es la instrucción, cómo van esos soldados en lo que es la instrucción, cómo van en cuanto a conocimientos sobre el manejo de las armas, sobre el conocimiento de las tácticas que deben aplicar, el conocimiento del terreno, que los soldados sepan. Asimismo, se va a preocupar de esas operaciones que se pueden hacer como ofensiva, o sea, ataque, defenderse, movimientos retrógrados, planificación de cómo se puede atacar. De esas cosas se preocupa el P3 y ese es su campo de la conducción militar, de operaciones, ¿no? Entonces, eso quiero que diferencien ustedes bien para que me entiendan, porque si no, no me van a entender.
El P5 en ningún momento habla de personal que va a salir con permiso un soldado, no le interesa. El P5 no habla de cuánto es el efectivo de una gran unidad, no habla nada de eso. El mantenimiento de la disciplina, ley y orden, no agarra eso el P5, lo hará el P1, ¿no? Entonces, a eso se refiere a partir de los campos de la conducción cuando les indico. Entonces, en la anterior clase ya habíamos visto lo que son las funciones generales, que esas funciones hacen los 5 miembros lo mismo. Asesorar, planificar, todo desde su campo, ¿no es cierto? Y después también habíamos visto en lo que son las funciones específicas de cada uno. Y así habíamos visto las funciones del P1, del P2, P3, P4 y P5. Y habíamos indicado que las funciones específicas del P5, y habíamos dicho también que es el principal asesor del comandante en los asuntos relacionados a la población, gobierno, economía e instituciones en la zona de operaciones. Eso hace el P5. Gobierno, dice, gobierno, en esa parte que dice gobierno, a partir de las autoridades que puedan haber en esa población. Si es grande, a lo mejor habrá un subgobernador, habrá un alcalde, qué sé yo. Entonces, eso entra en gobierno. ¿Y qué va a hacer con ese alcalde? ¿Qué va a hacer con ese subgobernador? Ese P5 tiene que ir y visitarle y hacer algunos convenios. Tendrá que ver con el alcalde la forma de cómo nos pueden apoyar con agua potable, porque en algunos lugares el agua potable todavía está a cargo de las alcaldías, por decir, ¿no es cierto? Entonces, coordinan ahí para que el agua en esa población no escasee y tengan para todos y que sea limpia. Para eso a lo mejor requerirían de personal de seguridad para que puedan controlar, proteger el agua y se puedan servir agua potable todos. En cuanto a economía, en igual forma, va y habla con las instituciones financieras si es que hubiera, y si no, entonces también irá y hablará con algunos almacenes para poder ver la cuestión de los víveres para la alimentación, si es que se van a prestar, si es que van a comprar y todo eso, ¿no? Y finalmente los servicios públicos en cuanto a luz, las plazas, las calles, el agua, ya les decía, esos son los servicios públicos. Los museos, si es que hubiera algunos museos, eso, cuando hay conflicto, esos museos se tienen que proteger, esos museos se tienen que cuidar con seguridad. Entonces, hasta ahí habíamos visto la anterior clase. Ahora nos toca ver lo que viene a continuación. Por favor, diríjanse a sus diapositivas Mi coronel. de la quinta clase. Un poco está alterado porque no hemos cumplido pues con los tiempos en cuanto a las clases. Es por eso que conforme íbamos avanzando, entonces yo les iba mandando las diapositivas para la clase que nos tocaba.
Entonces ahora diríjanse en sus equipos a lo que es la quinta clase. Abran por favor ahí. Apodaca Coca Darío. Firme, mi coronel. Árabe Durán Gabriel. Firme, mi coronel. Lira Cabrera Oscar. Firme, mi coronel. Emily Orellana Vargas. Firme, mi coronel. Suárez Mercado. Firme, mi coronel. Estrada Marcani Johnny. Encinas Vargas. Encinas Vargas. Firme, mi coronel. ¿Está ahí Encinas? Sí, mi coronel. ¿Qué es de Estrada Encinas? Compañía atrás no ingresa ni en las clases, mi coronel, creo que se va a retirar. Bueno, qué pena, pero no hablaste con él, le has dado ánimos pues para que continúe. Sí, le hablamos, el teniente Fernández, que es nuestro compañero, le habla y no le responde, ni a nosotros nos responde. Bueno, qué pena. Vázquez Saucedo María René. Firme, mi coronel. Ya está en la quinta clase, en las diapositivas de la quinta clase. Sí, mi coronel. A ver, léanos la primera diapositiva. Actividades generales de la plana mayor. Ya. ¿Prosigo? Sí, sí. Mi coronel no recuerdo, pero creo que avanzamos unas partecitas de aquí. Sí, sí, ya avanzamos pues estas actividades generales de la plana mayor y habíamos dicho que estas también son comunes, así como las funciones generales, que son 4, esas son comunes. Los 5 miembros de la plana mayor hacen lo mismo. Aquí en actividades generales también los 5 miembros de la plana mayor hacen lo mismo, obtienen información, efectúan exámenes de situación, presentan conclusiones y recomendaciones, preparan planes, órdenes y supervisan la ejecución de las órdenes, ¿no? Entonces son 5 prácticamente las actividades generales de la plana mayor. Hasta ahí está bien. Entonces, una cosa son funciones, con F empieza, ¿no es cierto? Funciones generales son 4. Y las actividades generales de la plana mayor son 5. ¿Ya?
A ver, diferencien eso, o si no, pónganse ahí así, pues, funciones generales y ahí pongan las 4, ya les dije que pongan, y eso habíamos aprendido con una sigla, ASCOPLAZO. Y al lado, para que se acuerden, entonces coloquen actividades generales y pongan las 5 ahí en guioncitos: obtener información, efectuar exámenes de situación, presentar conclusiones y recomendaciones, preparar planes y órdenes, y supervisar y controlar la ejecución de órdenes. ¿Ya? Entonces, de esa forma, para que sigan la clase. Y más abajo hemos visto un cuadro de actividades generales de la plana mayor, donde está el P1, el P2, pero de forma repetitiva. Lo único que cambia es a partir de su campo. Si es P1, elabora exámenes de situación de personal, el otro de inteligencia, el otro de operaciones. Lo único que cambia es a partir de su campo, ¿no es cierto? Presenta conclusiones, el P1 presenta conclusiones, el P2 presenta conclusiones. Eso es repetitivo. Entonces, esta diapositiva que sigue, como cuadros de actividades generales, repite lo que es el P1, lo que es el P2. La siguiente, la tercera diapositiva, es con el P3, el P4, lo mismo, ¿no? Elabora el examen de situación de logística, el P1 de personal, el P2 de inteligencia. Bien, después de esas actividades generales, habíamos entrado a las actividades específicas, así como habíamos visto también las funciones específicas, y eso también habíamos aprendido ya esas funciones específicas con siglas. Por ejemplo, del P1 habíamos aprendido como MAMIAT, que son 5, 6 cosas que hace no 6 cosas, 6 tareas, vamos a decir, que hace el P1 como funciones específicas, MAMIAT, y habíamos tomado las primeras letras. La primera, MA, se refiere a mantenimiento del efectivo, ¿no es cierto? Y en eso de mantenimiento del efectivo, que viene a ser una función específica, hay unos numeritos que vienen a ser las tareas, las actividades específicas dentro de la función específica del P1. Esta parte es un tanto como que confunde, ¿no? Pero a ver, yo quisiera que me digan si me están entendiendo. Hago esa relación para que ustedes se den cuenta que una cosa son funciones específicas y otra cosa son funciones o actividades específicas, ¿no es cierto? Entonces, a ver, volviendo un poco más atrás, ya hemos visto las funciones generales y también las actividades generales. Ahora, a continuación, ustedes pueden poner funciones específicas y al lado actividades específicas. En funciones específicas, ustedes tuvieran que poner, así como están tomando apuntes, MAMIAT directamente, ¿no? Y ya cuando, ¿qué es el MAMIAT? Ya ustedes van a ver en cada diapositiva está cada función casi prácticamente, ¿no es cierto? La M con la A, que se refiere a mantenimiento del efectivo. Pero dentro de ese mantenimiento del efectivo, que es una función específica, están las actividades específicas, que son 6. Una es, habla sobre efectivos. 2, habla sobre cálculo de bajas. 3, habla sobre el registro e informe de personal. 4, habla sobre reemplazos. 5, habla sobre necesidades presentes y futuras. Y 6, habla sobre la obtención y asignación. Hasta ahí está bien. Entonces, si yo preguntara y le preguntara a Mancilla, Garnica, Mario, obtención y asignación, ¿qué viene a ser
Sí, firme, mi coronel. ¿Qué viene a ser obtención y asignación? ¿O qué viene a ser reemplazos? ¿Qué viene a ser cálculo de bajas? Estoy esperando su respuesta. Hola. ¿Qué pasó con ese estudiante? Sí, no, ¿Se aquí está mi salió? coronel. No sabría decirle. Pero entonces no está siguiendo, pues, si no sabe qué decirme, porque acabo de decir, pues, lo que le estoy preguntando, acabo de decir. ¿Y cómo no me va a saber decir si estoy terminando de hablar? Y dije que efectivo, cálculo de bajas, registros, reemplazos, necesidades presentes y futuras, obtención y asignación, son actividades específicas. Así dije 2, 3 veces. Y si usted no va a seguir, no le va a entender, no le va a entender. Flores Medinaceli. Firme, mi coronel. Flores, administración del personal, ¿qué vendría a ser? Administración personal. Administración del personal. Una función específica. Una función específica, muy bien. Cardona Machicado Freddy. Administración interna del puesto comando, ¿qué viene a hacer? ¿No está Cardona Machicado? Alvarado. Firme, mi coronel. ¿Se No me hay escucha, mi coronel? Cardona. Sí, te estoy escuchando. Tenés que estar más atento. ¿Qué es de Cardona? Ahorita voy a hablar a su privado, mi coronel. Ya, entonces, por cuenta de Cardona que falta, vos respondes. Administración interna del puesto comando, ¿qué viene a hacer? Vendría a ser una función específica. Sí, una función específica. Y desplazamiento del puesto comando, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una actividad específica. Oye, ahí está, pues, si me están entendiendo. Por lo menos Alvarado entiende. Y si le pregunto a Encinas Vargas, Wilder, reemplazos, ¿qué vendría a ser? Encinas. ¿Se fue Encinas? Falta Encinas, mire. Parece que entran, esperen que llaman lista y se van. Pero ahora le vamos a poner falta Encinas. No hay, pues.
pero en su reemplazo está Vázquez Saucedo María René. Hola. Vázquez. Perdón. Sí, mi coronel va a disculpar que me están llamando mis papás y me estoy... Un ratito, por favor. Perdón, mi coronel, le va a disculpar. Sí. Mi coronel, ¿me escucha? Rocha Pacaje Juliana. Mi coronel, ¿me escucha? Firme mi coronel. A ver, usted, dígame, ¿qué vendría a ser reemplazo? Una actividad específica. ¿Una qué? ¿Una qué? Una actividad específica. Sí, pues una actividad específica. A ver, por favor, vuelvan a las diapositivas de la cuarta clase. Ya. ¿Ya están? Por favor, síganme. Vamos a la tercera diapositiva. Lea Zambrana, Alejandro, Eric. ¿Qué dice en esa diapositiva? Zambrana, Alejandro. Sí, mi coronel, lo estoy buscando en el chat de Ingeniería Civil, ya que lo eliminé. Voy a buscar mis archivos, sí, por favor. Ya no, te voy a anotar que no tienes participación ya, Zambrana. ¿Y el Pinto? ¿Va? Te dejé ahí para allá, no le entendí muy bien a sí, ahora en la mañana. Titichoca Colque. Firme mi coronel. ¿Qué dice en la tercera diapositiva? Funciones específicas. El Muy jefe de la bien, sección funciones primera. específicas. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, espero que todos me estén siguiendo. Ahí dice funciones específicas y empezamos con las funciones específicas del P1, porque más abajito dice el jefe de la sección primera personal P1 y es el principal asesor, papá. Y más abajito están las funciones, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primero está de color amarillo, el segundo de color celeste, el otro medio blanco, medio verde, medio blanco y amarillo, ¿no? Esas son las funciones específicas del P1. Y fíjense, si agarramos las letras mayúsculas y que tiene cada función, leemos MAMIAT, la M de mantenimiento, la A de administración, la M de mantenimiento de la disciplina, ley y orden, la I de incremento y mantenimiento de la moral, la A de administración interna del puesto comando y la D de diversos. Entonces, esa es la sigla MAMIAT para responder a las funciones específicas del P1. Estas mismas funciones, en la diapositiva que estuvimos hace rato, están con mayúsculas, estas 6 están con mayúscula arribita. Y si aquí los estamos conociendo como funciones específicas, y a continuación de estas funciones,
existen unos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son las actividades específicas. Son las actividades específicas. Entonces, una vez que en este momento conocemos las funciones específicas, que son 6, y nos aprendemos como MAMIAT, ahora nos vamos a esa diapositiva que dice actividades específicas, porque fíjense aquí en letras grandes dice funciones específicas. Y las funciones específicas están de color, con diferentes colores. Ahora nosotros nos vamos a las diapositivas de la quinta clase. Ahí dice actividades específicas del P1. Y fíjense que aquí están las 6 y arribita están en mayúsculas: mantenimiento del efectivo, administración del personal, mantenimiento de la disciplina, ley y orden. Y las letras que están con minúscula son las actividades específicas. Por ejemplo, en la función específica de mantenimiento del efectivo hay 6 actividades específicas. En administración del personal hay solamente 3 actividades específicas. En mantenimiento de la disciplina, ley y orden hay 3 actividades específicas. En incremento y mantenimiento de la moral hay 5 actividades específicas. En administración interna del puesto comando hay 3 actividades específicas y en diversos hay 5 actividades específicas. Espero que con esto me hayan entendido. Este es como un ejemplo, digamos, para los otros miembros de la plana mayor. Esto es del P1. Del P2 es lo mismo. Si regresamos a nuestras diapositivas de la cuarta clase, vamos a ver ahí las funciones específicas del P2 y nos trasladamos a la siguiente diapositiva. En estas diapositivas de la quinta clase dice actividades específicas del P2. Producción de inteligencia. Esa es una función específica del P2. Por eso está con amarillito. Y abajo están las actividades específicas que son en número de 6. Empleo de la inteligencia o información, que es una función específica del P2, tiene 4 actividades específicas. Sandoval González, Diana Leni. ¿Se entiende ahora, González? Firme, mi coronel. Sí, por mi parte sí comprendo, mi coronel. Ya, podemos continuar entonces. A ver, le vamos a preguntar a Pérez Cruz Carlos Alejandro. Pérez. Firme, mi coronel. ¿Me ha entendido de esa forma? Sí, mi coronel, todo entendido. Y si paso a la siguiente diapositiva que se refiere a actividades específicas del P3 y le pregunto qué es instrucción que está en un círculo al medio de color blanco, instrucción, ¿qué viene a ser? Una función específica, mi coronel. Una función específica, muy bien, ya parece que me están entendiendo. Y si le pregunto a Padilla Cruz Natalia, recomendar la organización y equipamiento de las unidades, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una actividad específica, mi coronel. Una actividad específica en la función específica de organización, ¿verdad? Sí, mi coronel. Ya. Bueno, espero que me hayan entendido de esa forma y bueno, seguimos entonces. Seguimos. Ya hablamos de las actividades específicas del P1.
También hablamos sobre las actividades específicas del P2, ¿verdad? Hablamos de las actividades específicas del P3. Entonces, en las actividades específicas del P3 tenemos las siguientes. En la función de organización tenemos redactar y mantener actualizada la lista de unidades como una actividad específica. En la función de organización, redactar y mantener actualizada la lista de unidades. ¿Para qué le sirve esto al P3? ¿Por qué tiene que redactar y mantener actualizada la lista de unidades? Porque él, cuando va a hacer un ataque, tiene que tener las listas de las unidades con las que cuenta él en ese momento, ya sea para que hagan el ataque, él revisa ahí sus unidades. Esta unidad está bien instruida porque su comandante era una fiera muy responsable y les ha instruido bien. Entonces yo quiero que esta unidad entre al asalto, cuando estamos atacando, que entre al asalto, porque lo van a hacer bien. Para esas cosas es que le interesa redactar y mantener actualizada la lista de unidades. Y cuando hablamos de la lista de unidades, ¿con quién creen que va a coordinar? Aquí hacemos, consideramos una función general que viene a coordinar. Para esta lista de unidades, ¿con quién tuviera que coordinar? A ver, algún estudiante que podría decirme. ¿Quién tiene listas? ¿Quién maneja listas? Nombres. Juliana. ¿Es el P1? Ser mi coronel. ¿Quién? ¿El P1? Sí, el P1, pues él es el que tiene las listas que se llaman cada soldado, cada instrucción. Entonces, este P3 tiene que coordinar para estas listas de unidades con el P1. Le indicará P1, me va a hacer llegar la lista de las unidades. Porque ellos, como manejan efectivos, entonces tienen pues las listas, ¿no? No solamente tienen el efectivo, por decir, son 100, pero ellos en ese trabajo que hacen, evidentemente son 100 y tienen las listas con los nombres completos. Si tienen dos nombres. Es más, ellos tienen la lista de dónde proceden esos soldados, si son del occidente, son del oriente. Es más, tienen sus edades y todo en detalle tienen, ¿no? Todo en detalle. Recomendar la organización y equipamiento de las unidades. Esta es otra actividad específica. Recomendar la organización y equipamiento de las unidades. Entonces, este P3, como es responsable de las operaciones, él va a recomendar a los comandantes de dónde van a mandar soldados, la organización que deben hacer de esas unidades que van a mandar. Y a lo mejor él indicará, por favor, me van a mandar soldados que sean paracaidistas. Entonces, ese comandante que está preparando 200 soldados para mandar a la zona de operaciones, va a considerar, necesitan paracaidistas, estos no son paracaidistas, entonces a un lado, estos otros son paracaidistas, ya aquí. Entonces, por eso, recomendar la organización y equipamiento de las unidades. Otra actividad específica, solicitar la asignación de refuerzos de unidades o equipos tácticos de apoyo de combate. Entonces, él debe estar pensando en que en algún momento se va a requerir de refuerzos.
Entonces, él ya tiene que estar un paso adelante pensando en a dónde van a, porque él ya más o menos se da cuenta qué unidades van a flaquear o por dónde va a flaquear más, porque el enemigo está en ese sector, está bien, ¿cómo se podría decir? En ese sector está su ataque principal. Entonces, ahí, como ahí está su ataque principal, cuando digo su ataque principal está ahí, porque ese ataque ahí tienen a los mejores soldados, tienen mejor armamento y otras cosas más, que eso se determina a través de los reconocimientos que hacen los combatientes y por eso es que SP3 ya tiene que darse cuenta de esa forma para poder pedir los refuerzos. Recepción de las unidades, incluyendo la orientación, el entrenamiento y la reorganización que sean necesarias. Una vez que SP3 recepciona a las unidades que han llegado para que estén a su mando, entonces él las puede reorganizar. Una vez que han llegado ya, de estos 100, 50 que vayan allá y 50 que se queden aquí. Entonces se organiza él. Finalmente, otra actividad es la movilización y desmovilización de las unidades. La movilización se refiere a ese movimiento que van a hacer esas unidades hacia la zona de combate. Y la desmovilización pues, será aquellas que ya han cumplido ahí su tiempo de permanencia, porque cuando uno está en conflicto, en guerra, hay periodos de que uno permanece ahí en primera línea y cuando ya están cansados y han permanecido tiempo, entonces tienen que ser relevados. Entonces, estas unidades tienen que desmovilizarse, tienen que irse a descansar y entran otras unidades. En instrucción, fíjense las actividades específicas, preparación y ejecución de programas, directivas y órdenes de instrucción. Generalmente en todo Bolivia reciben la misma instrucción. ¿Y por qué reciben la misma instrucción? Por estas directivas. Una vez que sale la Directiva General de Instrucción del Comando General del Ejército, entonces eso hacen llegar a las grandes unidades. Es algo así similar como, digamos, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lanza su programa para, por decir, para las promociones, para los que ya van a salir bachilleres. Para ese curso sacan qué materias van a llevar. Una vez que saca el Ministerio de Defensa, eso hacen llegar a las distritales, a las distritales departamentales. Entonces, ellos hacen llegar a sus distritales provinciales y de esa manera llega hasta el último rincón para que todos, cuando estamos hablando de educación, para que todos lleven química. Entonces, todos tienen que llevar química porque en esos programas de educación está química. Entonces, química llevan en el La Salle, en Cochabamba, química llevan en el Colegio Santa Ana de San Ignacio de Velasco, química llevan en el Colegio Ventura de la población de San Miguel. Lo mismo ocurre con la instrucción. El Comando General del Ejército, a través del Departamento Tercero, saca una directiva de instrucción. Todos los soldados este año en la instrucción van a llevar lectura de cartas. No sé si ustedes han visto en algún momento lectura de cartas. Entonces, eso sale desde arriba. Llega a las grandes unidades que les hablaba anteriormente, a las divisiones, a la 8ª división aquí en Santa Cruz.
En Tarija a la 3ª división, en Cochabamba a la 7ª división. A esas grandes unidades llega. Y a partir de ahí ellos mandan a las pequeñas unidades. Por eso la instrucción es similar, van a llevar lo mismo. Otra actividad específica del P3 en lo que respecta a la función de instrucción es determinación de necesidades y distribución de munición para la instrucción. No hay nada que explicar, distribución de la munición. Se distribuye para hacer tiro, para en las lecciones de tiro. Organización y conducción de los cursos de analfabetos y regimentarios. Normalmente en las unidades se dan tiempo para que aquellos soldados analfabetos puedan pasar clases en las noches y aprender por lo menos a escribir su nombre y a leer. Y asimismo los cursos regimentarios que sirven, estos cursos regimentarios generalmente es para el personal de instructores. Hay un momento que hacen alto a la instrucción, alto a todo, y todos los instructores entran a clases y pasan clases 1 hora, 2 horas, todo lo relacionado a los diferentes reglamentos. En algún momento les decía que los militares se manejan con puros reglamentos. Hay reglamentos para todo, hasta para sentarse. ¿Quién se va a sentar? Si es un acto, ¿quién se va a sentar en la silla del medio? ¿Quién va a estar a su derecha? ¿Quién va a estar a su izquierda? ¿Quién le sigue? Y todo eso está escrito. Entonces, en estos cursos regimentarios se hace un repaso de esos reglamentos. Otra actividad específica del P3 es la recopilación de registro e informes de instrucción. Y finalmente tenemos la función de operaciones. No se olviden que las funciones específicas del P3 son 3 nomás. Son 3. Si volvemos nosotros a nuestras diapositivas de la cuarta clase, vemos ahí las funciones son 3. Uno que es instrucción, otro que es organización y otro que es operaciones. Y a eso también con una sigla la conocemos así como el OIO, ¿no? La O, organización, la I, instrucción, y la otra O, operaciones. Entonces, en estas actividades específicas del P3, en lo que hace a operaciones, están los exámenes de situación, que es ese examen de situación. Ya en una anterior clase también les había indicado, no es el examen que dan ustedes escrito. El examen de situación responde, les decía, a un formato donde ahí tienen que llenar todo lo relacionado a su campo. Es un formato ahí, prácticamente son como subtítulos varios ahí, que eso hay que llenar. Integración del fuego y la maniobra. Justamente en esa organización, que es otra actividad específica, va a tomar en cuenta que haya esa integración de fuego y la maniobra, que unos estén disparando y otros que se estén moviendo, protegidos por esos disparos que están haciendo. Recomendación para la asignación de armas químicas. Ese P3 tiene que hacer las recomendaciones para la asignación de armas químicas. También de estas armas químicas ya les he dicho. Finalmente, otra actividad específica es las operaciones de guerra psicológica. ¿Qué son estas operaciones de guerra psicológica? ¿Alguien tiene alguna idea? Y nos va a ayudar aquí Sandoval González, Diana Leni. Firme, mi coronel. Por favor, ¿podría ayudarnos? ¿Qué idea tiene sobre guerra psicológica? ¿Guerra psicológica, mi coronel? Sí. Bueno, a lo que yo entiendo por guerra psicológica, que quizás el oponente quiere destruir al enemigo por medio de ideas, ¿no? O sea,
No sé si me hago entender, mi coronel. Sí, y en algún momento nosotros también empleamos, ¿no? Están haciendo guerra psicológica, decimos, ¿no es cierto? Cuando prácticamente nos quieren engañar, ¿no? Nos quieren engañar. Y en para esta guerra psicológica tenemos varios ejemplos de algunas batallas donde inicialmente pueden ser a través de panfletos, ¿no? Hacer un sobrevuelo y dejar unos panfletos, es decir, unos papeles que ellos están bien pertrechados, que están bien armados, que tienen armamento de última tecnología, y así nos pueden hacer llegar y nosotros vemos eso. Entonces, más aún si no trabajamos nosotros en nuestro soldado y ese soldado logra agarrar ese panfleto, entonces se puede asustar, ¿no es cierto? Mira, el enemigo dice que está así, no, yo mejor me voy, ¿para qué voy a hacer frente si ellos tienen misiles, por decir, ¿no? Entonces, y de esa guerra psicológica también tenemos varios ejemplos en algunas batallas donde el enemigo, cuando eran esas guerras de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los contendientes tenían un frente que sí se sabía cuál era el frente y dónde estaba el enemigo. Hoy por hoy ya no hay eso, las guerras ya no hay. De pronto aparecen y desaparecen y no sabemos dónde está exactamente el enemigo. Esa es la diferencia. Entonces, en aquel tiempo, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien me habla? En aquel tiempo, entonces, el frente estaba bien definido y sabíamos que allá al frente está el enemigo. Y en ese afán de hacer guerra psicológica, en alguna guerra, se construyeron carros blindados de cartón, de algún material, y se colocaron esos como carros blindados, y uno miraba de lejos, miércoles, allá al frente sí, hay como 100 carros blindados, ¿qué vamos a hacer frente nosotros a eso? Entonces, y cuando uno llegaba al lugar, eran simplemente unos cartones que estaban pintados al color de un tanque, ¿no? De esa forma. Estamos con las actividades específicas del P4 y antes hacemos un repaso de lo que son las funciones específicas del P4 y tenemos abastecimiento, evacuación y hospitalización. Está transporte, mantenimiento. Esas son las funciones específicas del P4. Ahora, las actividades específicas dentro de esas funciones, por ejemplo, en abastecimiento, repito, abastecimiento es una función específica y sus actividades específicas son determinación del cálculo de necesidades. Fíjense que ese P4 como una actividad específica en lo que hace abastecimiento, él realiza cálculos, agarra su máquina de calcular y empieza a hacer cálculos, por ejemplo, sobre agua.
Son 500 los combatientes entre soldados, instructores, comandantes, son 500. ¿Cuántos litros debe tomar una persona normalmente diario? 2 litros. Entonces, ese P4 tiene que preocuparse de hacerles llegar 2 litros de agua a cada combatiente hasta el lugar de él donde se encuentra. Si está en una defensa, está en su posición, entonces, desde el puesto comando de la retaguardia, va a transportar en cisternas, va a hacer que llegue hasta un lugar cerca donde están los combatientes, y a partir de eso tendrá gente que se convierten en aguateros y que llegarán hasta el lugar donde están los combatientes y les entregarán sus 2 litros de agua. Eso en cuanto a agua. Ahora tenemos que ver también lo que es desayuno, almuerzo, cena, porque ese combatiente tiene que tomar desayuno, tiene que almorzar, tiene que cenar. Entonces, esta actividad hace el P4 mediante cálculos, y son cálculos matemáticos donde se debe considerar un extra por seguridad, porque al llevar el agua se puede botar, se puede... Entonces, por si acaso se bote en unos litros más para que no falte. Y eso se sacará, pues, a ver, son 500 combatientes por 2 litros, es tanto. ¿En qué vamos a llevar? Los cisternas llevan 2.000 litros, pero aquí yo tengo que llevar 3.000 litros. Entonces necesito otro cisterna más. Pero este otro cisterna lleva 5.000 litros. Entonces esto es desechado, y en esta otra cisterna que lleva 5.000 litros, en esa llevaré los 3.000 litros. Pedidos, recepción, almacenamiento, seguridad, disposición de abastecimientos y documentación pertinente. Distribución de armamento y equipo de acuerdo a las recomendaciones del P3. Fíjense que anteriormente cuando... Entonces, el P3 ¿con quién coordina? Coordina con el P4 también para ver la distribución del armamento. ¿A dónde van a llevar granadas? ¿A dónde van a llevar algunas otras piezas que se requieren? Entonces, fíjense, a las recomendaciones del P3, entonces coordina también. Por eso es una función específica la coordinación, una función general. Recolección y distribución de los abastecimientos excedentes recuperados y capturados del enemigo. Cuando uno va al ataque y logra conquistar el objetivo, logra conquistar el lugar donde estaba el enemigo, a veces dejan pertrechos, dejan víveres y todo eso. Entonces, eso tiene que hacerse cargo el P4. Zárate Díaz, Mario Ariel. Zárate. ¿Se escucha? A ver, sí, en evacuación y hospitalización, a ver, lea una actividad. Una actividad específica del P4 en evacuación y hospitalización. Tratamiento médico y evacuación. Ya, entonces fíjense que este P4 también tiene que preocuparse en lo que hace al tratamiento médico y evacuación. Tratamiento médico se refiere a que él tiene que preocuparse primero en el lugar de donde se encuentran los combatientes. Ahí que va a formar un puesto socorro, nada más, un puesto socorro, para que les den los primeros auxilios. Más atrás instala un puesto
de socorro, se podría decir mejor que ese puesto de socorro adelantado. Y ya en el puesto comando, ahí habrá una especie de un pequeño hospital ya, de tal forma que los combatientes cuando sufran algún percance, algún accidente, si es leve, hay en el puesto socorro una curación, alcohol, mercurio, y ya está, otra vez vuelve al... Pero si es más grave, ya pasan a este otro. Si es más grave, ya hasta el puesto comando. Y para llevarlos así, tienen que tomar en cuenta la evacuación, cómo le van a llevar en caballo, en carretilla, en ambulancia. También tiene que preocuparse ese P4. Y entre otra función específica del P4 está transporte. Y el transporte es pues indispensable para todo, ¿no es cierto? Para llevar los víveres, para evacuar. Por eso miren que su responsabilidad del P4 es bastante. Como una actividad específica del P4, tenemos transporte de unidades, personal y abastecimiento para todos los medios de transporte. Fíjense que a veces cuando se van a desplazar las unidades y lo van a hacer a kilómetros, entonces se va a requerir de vehículos de transporte de personal. Entonces ese P4 tiene que preocuparse de tener, no sé, si son 500, ¿cuántos vehículos van a utilizar? Y si no tienen la cantidad necesaria, entonces habrá que dividir en dos grupos, un primer grupo que se irá con los 10 camiones y esos tienen que volver para llevar a los otros. Entonces, tiene que preocuparse. Selección y organización de las zonas de estacionamiento, horarios para el movimiento de las unidades de servicios. Aquí, con ayuda de la policía militar, el P4 tiene que preocuparse de dónde van a estacionarse. Por supuesto, será en la zona o más bien en la retaguardia de los camiones de transporte, una vez que han cumplido con llevar al personal dónde se van a estacionar. Tienen que construir su propio estacionamiento. Y tienen que establecer horarios para que no se interrumpan entre ellos, porque a veces los caminos que son a campo traviesan no son pues como en carretera que van a estar sobre una avenida. Entonces, justamente para que no exista ese problema y los vehículos puedan transitar sin ningún obstáculo, tienen que establecer los horarios. De tal hora a tal hora se va a llevar la alimentación y el almuerzo a los combatientes, y en ese horario no tiene que haber vehículos que estén haciendo otra cosa. Entonces, de esa forma establecen. Martínez Galarza, Jocelyn, léanos una actividad específica del P4 en la función específica mantenimiento. Está bien, mi coronel. Mantenimiento de los abastecimientos y reparación del equipo. ¿Sí? ¿Prosigo? Ya, no, una sola ley. Ya, muy bien. Así como su nombre indica, mantenimiento, entonces este P4 tiene que también preocuparse
para hacer el mantenimiento inicialmente del armamento, el mantenimiento de los vehículos, el mantenimiento de los víveres. Porque sí va a haber problemas en los vehículos y entonces se tendrá que hacer un taller para que entren ahí los vehículos y sean arreglados. Lo propio con lo que es el armamento. A veces surgen problemas por el mismo hecho de estar en un terreno arenoso. Esos fusiles se llegan a trancar o a obstruirse y tienen que ser llevados a mantenimiento. Y ahí también tiene que prever personal que le entienda y puedan desmontar esos fusiles. Claro que cada combatiente, y a lo mejor ustedes también en su momento cuando llevaron técnica de armas, les enseñaron a montar y desmontar un fusil, pero que ese montaje y desmontaje lo hace el combatiente de forma rutinaria y para mantener, pero ya cuando existen problemas se hace un mantenimiento de segundo escalón y de tercer escalón lo hará un especialista directamente, ¿no? Entonces nosotros hacemos un desmontaje, pero para limpiar nuestro fusil y mantenerlo. Otra actividad, construcción de todas las instalaciones, excepto fortificaciones. ¿A qué se refiere excepto fortificaciones? Pero vamos aquí primero, construcción de todas las instalaciones. Se tienen que construir instalaciones, les decía, justamente para taller de mantenimiento de los vehículos, un taller de mantenimiento de armamento, munición, unas no sé, carpas para que los víveres, así como azúcar, harina, no sé, si es que va a llover, no se moje, o que las ratas se lo coman. Entonces, construcción de todas las instalaciones. Y esta construcción de instalaciones serán en forma temporal y para eso tienen que prever todo ese P4. Excepto fortificaciones, decía, ¿qué son las fortificaciones? Son aquellos trabajos que se realizan cuando uno está ya sea en el ataque o en la defensa. Cuando está en la defensa, han debido ver en las películas que en la parte de adelante, o más bien entre lo que es nuestras tropas y el enemigo, ahí en la parte, en la parte delante de nuestras tropas, ahí ustedes han debido ver en las películas, hay unas alambradas, hay unos palos así con estacas, con punta. Esas son las fortificaciones. Ahí eso se complementa con minas antipersonales o antitanques, ¿no es cierto? Entonces, esos son los trabajos de fortificaciones. Además, harán así una especie de túneles para conectarse con la otra unidad, algún túnel que les permita ir, venir, entregar y que no les vea el enemigo. Responsabilidad sobre propiedades o bienes. Fíjense que esta responsabilidad sobre propiedades o bienes más está a tiempo dirigido a lo que es el tiempo de paz. Hoy por hoy, SP4 tiene que preocuparse que los cuarteles estén inscritos en derechos reales que son propiedad, por supuesto, del Estado y que pertenecen a esa unidad.
porque si no hay eso, entonces en varios lugares, en varios departamentos, las alcaldías, las gobernaciones nos han quitado algunos predios que no estaban, que era de nombre, no, ese es del regimiento tantos, no hay que ocupar, no, nosotros somos la alcaldía y si ellos necesitan, entonces ¿dónde que muestren sus papeles o finalmente eso necesita la alcaldía, por cuenta de eso les vamos a dar otras tierras más adelante, más atrás, no sé. De esa forma hemos perdido. Y entonces aquí SP4 tiene que preocuparse para que nuestros cuarteles, nuestros terrenos, ¿qué se llama? Donde se produce maíz, granjas productivas que estén inscritos en derechos reales, que sean, ellos tienen que preocuparse. Pasamos a las actividades específicas del P5, en lo que hace a la función de gobierno. Asesorar las medidas que materialicen las relaciones entre las autoridades civiles y militares en la zona de operaciones. Fíjense, eso les explicaba hace rato, ¿no es cierto? Que ese P5 tiene que ir a tomar contacto y relacionar con las autoridades. Si es un pueblo pequeño, a lo mejor en los pueblos pequeños ya tenemos a los corregidores. En las ciudades tenemos al gobernador, al alcalde. En las provincias tenemos al subgobernador y al alcalde. En las secciones, se podría decir, tenemos a los corregidores. Y así, bajando más, parece que está el Jilacata. No sé si alguno de ustedes ha escuchado del Jilacata. Natalia. Natalia. Firme, mi coronel. Ya en una población así más pequeña, ¿qué autoridad es la que maneja ahí a la pequeña población? ¿Estamos hablando de un pueblo pequeño? Sí, sí, sí. ¿Un alcalde? No, el alcalde está en las provincias, hasta en las sesiones parece que hay el subalcalde. Ya. Pero después más hemos dicho que está el corregidor, ya no es alcalde, no es subgobernador, es el corregidor. Una población más pequeña, no sé, en algún momento yo escuché a los jilacatas, no sé si eran esas las autoridades, pero bueno. Y así, con esas autoridades había que coordinar para mantener buenas relaciones y que, claro, por supuesto, tendrían que estar de nuestra parte. Sin embargo, tampoco es así porque a veces las poblaciones que están cerca a la frontera son mejor apoyadas por los otros países y que a veces no les han prestado la ayuda necesaria, como que a nuestras propias fuerzas, digamos, ¿no? Bien, continuamos. Y medidas que aseguran una política administrativa capaz y compatible con la situación local. Conocer las costumbres, las actividades que se desarrollan en esa población para no entorpecer. Si son católicos, entonces uno tiene que respetar y
interiorizarse de las costumbres y tradiciones que tienen en esa población para no afectar y salirnos de medidas que aseguren el orden público y la seguridad, incluyendo la defensa civil. Una vez que se tome en la población, entonces como que nosotros entramos para, se podría decir, para poner orden en la población y hacer de que si hay mercado, el mercado se abrirá de tal hora a tal hora y que no haya mucha, porque cuando uno está en conflicto, las poblaciones, la gente civil se asusta, la gente civil no sabe lo que pasa, entonces ahí es que nosotros tenemos que actuar y ver la forma de hacerles entender, y si hay algunas personas que no desean estar en un lugar, también evacuarles a otro lugar. En cuanto a la función específica economía, análisis de las condiciones económicas en la zona de operaciones. También aquí tenemos que ver cuál es su situación económica de una población. Si estamos hablando de una población, generalmente van a ser poblaciones que no tienen mucha actividad económica, que solamente se preocupan de la producción que hacen, ya sea agrícola o ganadera, ¿no? Entonces, pero todo eso uno tiene que analizar porque eso nos ayudará en muchos aspectos. Ayuda de emergencia en recursos alimenticios para proporcionar a la población civil lo mínimo esencial de alimentos previos. Bueno, aquí va lo que les decía, a lo mejor esa población solamente vive de su producción agrícola. Ellos producen en esta época y tienen que hacerse durar hasta el próximo año que nuevamente empieza la siembra y otra vez producen, cosechan y se guardan, o eso tiene que durarles todo el año hasta la próxima, ¿no? Entonces, pero cuando hay esta situación de conflictos, eso se termina hasta contar 3, y en algún momento nosotros también tendremos que apoyar a esa gente que no tiene que comer. Y fíjense que aquí en una de sus actividades específicas del P5, medidas para restaurar, mantener y mejorar la economía de la zona de operaciones, ver la forma de cómo se puede hacer para que esa gente tenga más plata, a lo mejor comprarles nosotros mismos sus productos o hacer de que saquen lo más antes posible a los mercados de afuera y retornen, y que ver la forma de que siembren más y todo eso. En la función específica de servicios públicos tenemos las siguientes actividades: restauración de los servicios públicos relacionados normalmente con la sociedad moderna, incluyendo salubridad, bienestar, educación, transporte, comunicaciones, facilidades de la información civil. Entonces, si restauración, dice, en caso de que esta población haya sido afectada por
por el conflicto bélico, entonces habría que hacer la restauración en lo que hace, por decir, a servicios públicos. Habrá que nuevamente instalar el sistema de agua potable, construyendo otro sistema para que puedan llegar hasta, porque no se olviden, cuando hablamos de restauración, es que posiblemente esa población haya sido, vamos a decir, bombardeada y que en su momento afectaron a lo que son el sistema de alcantarillado, de las cañerías que hacen que se distribuya el agua a toda la población. Entonces eso se debe restaurar para que todos nuevamente empiece a funcionar y se reparte el agua a todos. Eso como un ejemplo cuando hablamos de restauración. Lo mismo será la restauración de algunas unidades educativas que han sido afectadas y de todo lo que se pueda recuperar para el bienestar de la población. Protección de los medios esenciales. En esto de la protección de medios esenciales están los medios de comunicación, están si existe un medio de televisivo, radios, si han sido destruidos los, ¿cómo se llama esto? Los museos. En lo que hace a servicios especiales, las actividades específicas. Difundir información a través de los medios civiles, a través del radio, televisión. Desarrollar operaciones psicológicas de consolidación. Operar y administrar campos de refugiados e internados. ¿A qué se refiere esto? Operar y administrar campos de refugiados e internados. Los refugiados son aquellas personas que están conformadas por niños, por personas de la tercera edad, mujeres y varones también, pero que ya son de la tercera edad, niños, que ellos no tienen nada que ver con el conflicto y a ellos se les tiene que evacuar, se podría decir, pero una vez que se les evacúa también hay que asistirles con su alimentación. Por eso decimos aquí operar y administrar campos de refugiados e internados, ¿no? Estos internados pueden ser que algunos compatriotas que estaban en otro país ya se vinieron a nuestro país y también entran en este grupo. Preservación de la libertad de culto. Sí. Va a disculpar que lo corte, pero ya es hora y por parte de civil ya empezó la otra clase. Ya, esta es la última diapositiva. Preservación de la libertad de culto. Dice que en esa población les decía, ¿no? Si son católicos, respetar que ellos son católicos. Bueno, con eso hemos terminado entonces las actividades específicas. Ya tenemos bien claro las actividades, las funciones específicas y las actividades específicas. Y
ya se van saliendo. Espinosa. Firme, mi coronel. Les llamo y se van yendo. Ya. Flores. Flores. ¿Qué Flores, mi coronel? Flores Medinaceli. Firme, mi coronel. Ya, pues, atento. Ya vayan saliendo nomás. García Ceballos. Firme, mi coronel. Guardia Montero. Firme, mi coronel. Gutiérrez López. Firme, mi coronel. Guzmán Cuellar. Guzmán. Herrera Choque. Firme, mi coronel. López Arancibia. Firme, mi coronel. Mancilla Garnica. Firme, mi coronel. Martínez Crespo. Martínez Galarza está. Firme, mi coronel. Martínez Crespo. Pérez Cruz Carlos. Firme, mi coronel. Ramos Salazar. Firme, mi coronel. Ramos. Ya, gracias. Rocha. Firme, mi coronel. Rosel. Firme, mi coronel. Rosel. Salazar. Firme, mi coronel Salazar. Sandoval. Firme, mi coronel. Taborga. Firme, mi coronel Taborga. Talavera. Firme, mi coronel. Tejerina. Firme, mi coronel. Pichoca. Firme, mi coronel. Vázquez. Firme, mi coronel. Villagómez. Firme, mi coronel. Zambrana. Mi coronel. Zambrana. Firme, mi No coronel. hay Zambrana. Firme, mi coronel. Ya, Zavala. Firme, mi Zavala coronel. Muñoz. Apodaca está. Ahora venir. Ya. Firme árabe, mi coronel. Sí, sí, ya está, ya está. Alvarado, ya. Ya, gracias, gracias, pueden retirarse. Mi coronel, disculpe. Sí, Perdón, entré tarde. Eso sí, entré unos 20 minutos tarde. Me disculpan. a ver, su nombre. Freddy Machín Cardona Machicado, mi coronel. Ya. Mi coronel Wilder Mi coronel. ¿Quién es? Mi coronel. Sí. Adelante. Estrada Marcani, Johnny, mi coronel. Agronomía. Ay, Estrada, quería conocerte, ya. Pero a ver, ya estás en mi clase. Espero que la próxima no faltes, Estrada. Bendiga, mi coronel. Ya. Coronel, a mí no me llamó en la última lista. A mí tampoco me llamó en la última lista, mi coronel. Wilder. Sí, Wilder Encina de Agronomía. Ya está. ¿Quién más? Suárez Mercado, mi coronel ambiental. Suárez Mercado, Clara, ya está bien. Gracias. Mi coronel, hasta luego. No, ustedes, hasta luego.